Buenas. Caballeros ilustres, buenas noches Perú, ahí está recuperándose Carlitos, buenas noches América, buenas noches a todo el mundo, bienvenidos a un lunes diferente, a un lunes de Vamos por la Historia, ok, hoy programa número 15, 15, programa 15, 15, señores. 15, así es, presiona el plin por favor, este, el 15 por favor, un programa muy interesante. Sí, un programa bastante interesante donde todo este mundo conspirativo, ¿no? Sobre este acontecimiento de la muerte de Adolf Hitler, uno de los personajes más llamativos, ¿no? De la historia, algunos para unos uno de los personajes más crueles de la historia, pero a veces, pues, ¿no? Son personajes que aparecen de un tiempo en otro, ¿no? De un tiempo en otro, a lo largo de la historia. De su muerte y de su final y el final del Reich estaremos hablando ahora esta noche. Henry, Carlos, buenas noches. Hola Henry, hola Marco, claro, el tema va por la coyuntura, un día 30 de abril de 1945, ¿no? Ah, mi padre, ¿qué? Se iba para el mes de nacido. Ah, no, mi madre, todavía recién, ya mi papá ya tenía 5 años, mi mamá que recién iban a nacer al día siguiente. Al día siguiente, el primero, ¿no? Sí, la muerte de Hitler, que ya pues es cuando ya los últimos años de Alemania ya se veía que la caída, ¿no? De lo que era la Segunda Guerra Mundial. Sí, 30 de abril. Ah, no, hoy estamos 28, estamos en vivo y en directo, 28 de abril. Claro, del 2025, siendo las 8:05, ¿no? Este programa no es grabado. Y Carlos, y nada. Dime. Y nada. Nada, ya se acabó el cuarto mes. Saludos para el profesor Negrete. La otra vez mandé un audio. Me encontré con una alumnita que ya en el grupo La Meta, ya me dice, profe, usted sí lo conoce, sí, él no solo decía que vean mi programa. Y Henry, te voy a conseguir el nombre de una japonesita que ha sido tu alumna. Ay. Ah, mira. Sí, en el colegio pues que estabas antes. El Peruano Popular en la Unión. Sí, dice que, pero te sigue el programa también me dijo. ¿Ya? Bacán. Sí, te voy a mandar los saludos, le voy a preguntar bien su nombre y te lo voy a pasar. ¿Ya? En este mundo, pues a veces te encuentras, tengo alumnos de Negrete que dicen que los obligaban a ver y hacer un resumen del programa y tu alumna, ¿ya? Tu alumna, sí. Justo le enseñé el libro. Henry Zapata, buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Carlos. Saludos a todos los que nos están acompañando en este momento. Es un programa distinto, porque estamos siguiendo la dinámica y ya le habían dado like varios chicos antes que empiece la transmisión. Es más, ya por la tarde estaban ya esperando, habían estado entrando a mirar el programa. Y mira, se han conectado rápido esta vez. Están por aquí Nicolai, que fue el primero en llegar. Saludos para Nicolai. Saludos para Maddox Nagajama. Para Fernando García. Key Domínguez. ¿Quién más está por acá? Nita. También saludos para Miguis, dice por acá. Salón 8, dice la Rusita. Dice eso, ¿eh? Fernando García. Manda saludos Fernando García, dice por acá, buenas noches, un saludo a la leyenda, dice Fernando García. Y Rafita Tegot dice, Salón 8 omnipresente. Ay, se ha venido toda la gente entonces de ¿Sabia? Sabia Surcolor, justo estoy con el polo. Hoy estaba ahí con ellos desde las 8, la Rusita, sí, soy aula 8. Estamos al portatropa. Ahora todo tiene sentido. De Ángeles de Fátima en este momento. Invoco a los Ángeles de Fátima a conectarse en este momento, señores. Ya mismo, ipso facto, en el acto. Vamos a ingresar. Por favor. Ha sido una semana movida. Justo estábamos comentando en interna, ¿no? Ayer ha sido cumpleaños de mi suegro. Ha habido jarana al estilo chinchano aquí en la casa.
Y esta es una semana corta, mira, hace 2 semanas Miau, miau. sí, fácil, ¿eh? Una semana corta hace 2 semanas por las fiestas católicas y ahora tenemos otra semana corta por el 1 de mayo, Día del Trabajador, y el 2 de mayo, ¡Combate el callao! para los que no trabajan, ¿será que No, feriado? No, día no Todos laborable trabajamos. para el sector público? Provecho, Henry. Ustedes trabajan para el sector privado, señores, lo siento por ustedes, nosotros nos vamos de descansito. Saludos para ese perrito que siempre nos acompaña, todos los lunes nos acompaña ese perrito. También está entrando Pingüino de Humboldt. Pingüino, un saludo para ti. Salón 8 presente, dice Pingüino de Humboldt. Saludos, Happy la Feet. leyenda, dice por acá. Con el tema de Hitler y su Está muerte. pidiendo la palabra, señor. Está pidiendo. Sí, quiero dedicar el programa del día de hoy a mi madre, que el día jueves primero, ella dice que por cuando cumple años la gente no debe trabajar. Me parece correcto. 80 morlacos, se va mi viejita, ¿no? Que ya estos días se le están aplicando pues a la vena hierro, ¿no? Le han encontrado una baja terrible de anemia 7, ¿no? Este fin de semana hemos estado metidos en el hospital, un poquito cansados, pero con unas ganas, ¿ya? Prácticamente, sí, ya no se descansó, pero ahí está, 80 años este día jueves. La mujer de hierro. Claro, sí, ahora sí, la mujer, la dama de hierro. ¿Ya? Ay. ¿Ya? Bueno, Sí, esto... en mayo, ¿no? En mayo nacen las leyendas. ¿Ya? Muy bien. Sobre todo el 8. Así es. Ya estaremos. Bueno, también ha sido, pues, como explicó Henry, ¿no? Una semana bastante peculiar, puesto que en redes, ¿no? Está corriendo una información, ¿no? Como para evitar, ¿no? Que caiga, pues, en este tema de las inscripciones, A las agrupaciones políticas. claro, malas inscripciones, y que se aprovechen de tu nombre, de tu DNI, hasta tu firma de repente, ¿no? Pero solo denuncio de firmas falsas. Así ¿Te es, acuerdas, Toledo? tenemos Una cosa son las firmas falsas y otra claro, cosa es que te hayan afiliado sin así es, consentimiento. sí, También. tenemos la obligación, ¿no? Como todo ciudadano, y el derecho también de averiguar si estamos o no estamos afiliados de manera irregular. Entonces, Hay una página, así es, vamos vamos a hacerlo, ¿ya? Y si estamos en 1, 2 o 3 partidos de manera irregular, pues denunciemos, y como dice Carlos también, pues, ¿no? Hagamos efecto el tema de la indemnización, ¿no? A lo que referías tú hace un momento. Sí, sí. Estamos en todo nuestro derecho. Los partidos políticos no van a decir, uy, me equivoqué y listo, ¿no? No, tienen que asumir su responsabilidad. No es solo uno, también está involucrado el partido de Susel Paredes. Y por algo, ¿no? Ellos reciben una partida, pues, ¿no? Ellos reciben una partida de la cual pueden realizar este tipo de maniobras sin tener, pues, que ir a lo ilegal o a la trampa, pues, ¿no? Lo otro que estábamos comentando, ¿no? Que el día viernes pasado ya se dio sepultura, pues, ¿no? Al Papa Francisco, en este rito, ¿no? Del cual estábamos comentando, ¿no? Empezando con el rollito. Este rollito es una semblanza de la vida y obras que se coloca dentro del ataúd del Papa. El canto del Benedictus, que coincide con la colocación del velo blanco en el rostro, ¿no? del sumo pontífice. Y estas placas, estos sellos, ¿no? Que van encima del ataúd de zinc, ¿no? Que en su momento estábamos comentando, incluyendo las monedas, ¿no? Con el rostro del personaje, y que van dentro de esta plaquita, esta sepultura de zinc, van los sellos de cada autoridad, ¿no? Eclesiástica del Vaticano, empezando por ahora con quien está a cargo, pues, ¿no? Que es el camarlengo. El camarlengo, el que está a cargo, hasta que comience el 7 de mayo, y ya, de todas maneras, empieza el famoso cónclave,
para la decisión de el camino de elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, ¿no? Y mayo, ¿no? Tú hablas de mayo. ¿Ustedes se acuerdan que un 13 de mayo del 81 fue el atentado a Juan Pablo II? ¿Mm? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Henry? ¿Qué hablar? Ya. Va, dale, Henry. Después hablo. Ya, siga. Ya, rapidito nomás, dos cositas. La primera, el comentario que habíamos hecho sobre esta propuesta legislativa del conspicuo y memorable, recordado Congreso peruano, creo que lo vamos a recordar por los próximos 50 años por lo menos, ¿no? Para promover esta propuesta de sanear las faltas a los conductores que fueron sancionados por ser encontrados manejando en estado de ebriedad. Es espectacular cómo el Congreso puede proponer una medida de esa naturaleza. Solo pasa en el Perú. La impunidad en todo su esplendor, en toda su dimensión, solo en el Parlamento peruano, ¿no? Nuestros grandes legisladores. Y lo otro es que estoy viendo aquí la métrica de esta transmisión de este en vivo, programa 15, la muerte de Hitler y el fin del Reich, en nuestra tercera temporada, 2025, y me agrada, muchachos, porque se están conectando muchas personas, pero los que se están conectando no están suscritos a nuestro canal. Entonces, muchachos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que reciban contenido de calidad, por favor, para que nos sigan y puedan acompañarnos los lunes que tengan tiempo y estén aquí presentes, pues, ¿no? Así que, Y no cuesta. No cuesta. No cuesta, pero no cuesta. No cuesta, claro, no cuesta. No cuesta, así que apostemos. No cuesta, en efecto, no cuesta. Cerca de los 1000 ya. Estamos cerca ya. Muy cerca, señor. Sí, sigamos. Sí, hay que hacer algo, un concursito, algo, parece, buscando el 1000, el suscriptor 1000. Por supuesto. Te buscamos, suscriptor 1K. Vamos con la muerte de Hitler. Sí, no, pero... Vamos a contextualizar. Contextualicemos. Segunda Guerra Mundial, año 45, es el año final, el año 44 ya se había producido el desembarco en Normandía. Claro. Las tropas aliadas habían ya rodeado a Alemania y habían atacado por varios frentes, pero no se atrevían a tomar Berlín. No se atrevían a tomar por asalto las principales ciudades. Y algo que no se muestra, porque en todas las películas aparece, y es alucinante la forma como te venden la historia a través de las películas, es que los aliados son los que toman por asalto, ¿no? Son los aliados los que ingresan, y los norteamericanos e ingleses, detrás los franceses, ¿no? Que logran este acto de recuperación de la libertad en la Alemania capturada por los nazis. Pero la historia es otra, ¿no? Porque son las tropas rusas. Claro, ya ese era el gran fracaso de Hitler por el operativo Barbarroja. Le va mal. Y ya los rusos habían liberado Polonia. Y ya van hacia Alemania, ¿no? Pero, tú lo has dicho, una cosa es Hollywood y otra cosa es la historia, ¿no? Y en esta dinámica de sitio a Alemania, Hitler se va a instalar en su búnker, ¿no? El Führerbunker. Ese perrito aquí, ¿no pueden dar un huesito a ese perrito para que se caiga? No sé, es de la calle, ¿qué podemos hacer? Cuando suena tu panadero también no dicen nada, vamos. Se escuchó porque se cayó mientras todos hablaban. Bien. Y, le decía, y Hitler, viendo ya la situación complicada, se va a instalar con su alto mando en este búnker instalado, ¿no? En la ciudad de Berlín para protegerse y pensar en un eventual contraataque. Hitler todavía no había dado todo por perdido.
Pero sus últimos días sí son cruciales, ¿no? Son críticos para la decisión final que él toma el 30 de abril de 1945. El desenlace militar, sobre todo, y la facilidad con la que avanzan hacia Berlín, el bombardeo incesante que cae sobre la ciudad, es la que lo lleva a tomar algunas medidas 2 días antes. ¿No? Porque está con Eva Braun, su pareja, y el 28 se casa con Eva Braun. 28 por la noche, la madrugada ya para el 29. La mañana del 29 redacta su testamento, indica de manera precisa lo que quiere que hagan con su cuerpo y además empieza a delegar responsabilidades, entre ellas la designación de su brazo derecho en todo este periodo, ¿no? De Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, ¿no? El artífice de la difusión de la ideología nazi en todo este periodo, El ¿no? nacionalismo alemán, sí. Claro, a ver, salvando la distancia, porque más de uno me va a jalar los pelos acá, es una especie a ver, voy a ser exagerado, ya, pero Montesinos en chiquito acá, ¿no? Es el hombre detrás del poder como Montesino detrás de Fujimori, orquestando, moviendo gente, secuestrando, ¿no? Persiguiendo a aquellos que estaban contra el régimen. Goebbels más o menos tiene esa figura, pero la importancia de Goebbels en todo este tiempo es que le va a armar el constructo ideológico del nazismo al partido. Y es el que va a mover la propaganda de manera muy efectiva en este tiempo. Probablemente por eso, por la capacidad que tenía Joseph Goebbels, es que Hitler lo va a nombrar canciller, Su sucesor, claro, claro. su sucesor, el 29 de abril, unas horas antes del desenlace final, ¿no? Pero bueno, este es un poco el marco. No sé si quieren agregar algo aquí. Mientras van pensando, ha entrado por aquí Lizzy RQ. Dice, buenas noches, Lizzy. Ok, Domínguez también está saludando por acá. Y Fernando García dice, en el momento que se ocultó en el búnker, los soviéticos ya habían invadido Alemania. Así es, estaban avanzando hacia la ciudad capital, hacia el centro, donde se Ese encontraba... es el ejército rojo, pues, que pasa el río Oder. Claro, ya porque hace un rato le había dicho, ¿no? Ya habían liberado prácticamente Polonia, ingresado a Alemania, ¿no? Y Henry lo había dicho, Hitler, su testamento, ¿no? Donde pide ser quemado, ¿no? Y Eva, su esposa, se va a suicidar. ¿Mm? Y las noticias recién van a ser anunciadas el 2 de mayo. De la muerte de la radio alemán, ¿no? La radio anuncia, ¿no? Esta muerte de quién, del Führer, ¿no? Y de su tercer Reich. Y ahora, hace un momento, comentaste que es verdad, pues, el tema con los soviéticos no es muy mencionado al momento de que se hace la película de Hollywood o se hacen clases sobre este tema, ¿no? Pero todos sabemos que son los soviéticos que llegan primero a Berlín, ¿no? Pero ¿por qué? ¿No? Todo tiene un porqué. Recordemos que va a haber dos frentes en la Segunda Guerra Mundial. El plan alemán es el frente occidental y el frente oriental, pues, ¿no? Para Alemania, Francia, en el frente occidental, Francia debe convertirse en una potencia de segundo orden, ¿no? Y se equipara con Inglaterra para ser los dos las potencias del primer orden en la parte occidental. Pero ¿qué pasa en la parte oriental? En la parte oriental, según Hitler, no es, digamos, una guerra equitativa, ¿no? Es una guerra ideológica. Y recordemos que el nazismo, en este ficticio superioridad racial, en su discurso Hitler anuncia que no puede ser menos que los eslavos.
Entonces, el castigo para los eslavos debe ser la desaparición total. O sea, el hecho de que Rusia exista o la Unión Soviética exista, ¿no? Para el pueblo alemán es un insulto, según Hitler, ¿no? Entonces tiene que desaparecer. Y es por eso, como dice Carlos hace un momento, que aparece el famoso Plan Barbarroja, ¿no? Donde se anuncia la invasión total y el exterminio hacia los soviéticos. Lamentablemente para los alemanes es un fracaso, para el ejército de Hitler es un fracaso total, ¿no? Y el embate ruso, el embate soviético es impresionante, ¿no? La producción rusa, la producción soviética de armamento en ese momento, entre el invierno y el sacrificio de los soldados alemanes es impresionante y le voltea la torta. Y algunos aseguran que los soldados soviéticos no marchaban, corrían, ¿no? Corrían hacia Berlín. Y tras buscando esta venganza del exterminio que buscaba Alemania sobre la Unión Soviética, ¿no? Así es, y justo coincidentemente nos estamos olvidando un poquito que un día como hoy, ¿no? 28 de abril del 45 también en Mussolini. Hoy en el grupo que tenemos nosotros, Henry Marco, creo que nuestro amigo Álvaro Barraza mandó, pero el tiempo no me dio para revisarlo bien, sobre que también, ¿no? En Italia, ¿no? Fusilado, ¿no? Mussolini, ¿no? Vejado y todo lo demás. Y bueno, alguna vez ya lo hemos mencionado, pero está dentro, claro, que ahí nomás, pues, 28, sí. Hay un librito que encontré, que estaba leyendo de un hispano peruano, de ex Fratini, y que hace una pregunta, ¿no? ¿Qué lugar ocuparía Hitler en la historia? Ya lo que tú has dicho a propósito de lo que has dicho de Benito Mussolini, ya la respuesta dice que lo contesta según Fratini, lo contesta el mismo Hitler, ¿no? En 1941, en una carta dirigida al duce Benito Mussolini. Dice así: por encima de todo, duce, me parece que el desarrollo de la humanidad se interrumpió hace 1500 años y es ahora cuando está a punto de retomar su anterior camino, escribía Hitler. Y se acordarán, pues, que hace, ¿no? Para 1945, ese 1500 años, es cuando estuvo el primer Reichstag, ¿no? El primer Reich, que es el imperio, el sacro imperio germánico, pues, ¿no? Claro, a eso se refiere. Porque, como un apunte, al gobierno de Hitler se le conoce como el Tercer Reich, ¿no? Y el segundo era de Guillermo, ¿no? Guillermo, y el tercero vendría. Así es, para elegir el Reichstag alemán. Pero por acá, Fernando García nos lanza un dato: los nazis fueron derrotados en Stalingrado y dio un revés total, dice Fernando García. Y no, dice por acá, el mejor profesor de historia, refiriéndose probablemente al profesor Carlos Enrique Muñoz Cordero. Yo tengo que hacer una acotación cuando hablaba sobre Benito Mussolini, y lo trabajamos en un programa, creo en la edición 2, en nuestra segunda temporada, el año pasado. La gente se ensañó con el cadáver, ¿no? El cadáver fue expuesto, ¿no? Y vejado, como bien señalas tú, ¿no? Con esta cuestión racial que habían estado llevando y este régimen autoritario que habían promovido, y además haberlos arrastrado a la guerra fue terrible para los italianos. Y hay que se hayan ensañado de la forma como lo hicieron con el cuerpo de Benito Mussolini. En el caso de Hitler, él no se había enterado todavía de esto, no se había enterado de lo que había ocurrido con Benito Mussolini. Sin embargo, quiere que lo cremen porque él mismo había señalado no quería caer en manos del enemigo. Su conciencia superior lo hacía ver como
un acto impuro que el enemigo y sobre todo viendo ya la situación que los rusos vayan a tocar su cuerpo. Y el 30 es un poco sombrío, ¿ya? Porque estando en el búnker, solo los militares, los oficiales que estuvieron con Hitler, dan cuenta de lo que ocurrió, ¿ya? Hitler recibe la noticia del cerco de Berlín, de la ocupación total a mano de los rusos, y decide designar a Joseph Goebbels como su sustituto, ingresa a su habitación con Eva Braun. Lo que cuentan los historiadores es que Eva Braun toma veneno, se me ve el nombre ahorita de este veneno, toma ¿Cianuro? cianuro y le da un arma para que Eva Braun se quite la vida, pero de inmediato, Hitler también toma cianuro, rompe una ampolla, traga el cianuro y se pega un tiro. Entonces, Hitler debe tener una perforación producto del disparo, lo que no con Eva Braun, porque Eva Braun se va a morir con el envenenamiento, no pudo pegarse el tiro, ¿no? Luego entran los militares que habían sido asignados, porque Hitler asigna a los militares para que saquen su cuerpo y lo incineren. Y días después, cuando los rusos hacen la ocupación del búnker y buscan al interior, van a encontrar afuera estos cuerpos incinerados. Ahora, ¿quién te asegura que esos son los cuerpos de Hitler y de Eva Braun? Exacto. Luego lo siguiente, ¿quiénes vieron esto? Joseph Goebbels, su esposa y sus 6 hijos. Pero muerto Hitler, muerto Braun, Goebbels ingresa con su esposa, sus 6 hijos, eliminan a los 6 hijos, se mata la esposa y Joseph Goebbels también se quita la vida. Y el cuerpo militar que lo acompaña también se quita la vida. Cuando los rusos ingresan y encuentran estas evidencias, se van a guiar probablemente del testimonio, del testamento que ha dejado Hitler en este búnker, y a partir de ahí empiezan ya todas las teorías conspirativas que conocemos ahora y que vamos a mencionar algunas, pues, ¿no? Pero ahí viene el punto crítico, ¿no? Porque se quita la vida y se genera toda esta vorágine de conspiraciones sobre la ruta que tendría Hitler. Es más, Marco hablaba sobre el Tercer Reich. Hay una teoría que habla sobre el Cuarto Reich y que la vamos a mencionar si nos alcanza el tiempo. Por aquí, rapidito más, muchachos. Rapidito nomás por aquí. Andy dice, buenas noches, profesor, Salón 7 de Surco presente. Y Rafita Tego dice, le llegó mi yape de parte del Salón 8. Acaban de mandar un yape de parte del Salón 8. ¿En dólares? Lo tengo aquí. Carlos Ceballos es el código del yape. Ya está aquí, yape. Bien, muchachos. Bien, se agradece para los viajes. Oye, después pues, de lo que pasa con Hitler, viene a joder que las teorías conspiranoicas, si se mató o no, y mira, no nos hace recordar un caso en el Perú, de que se mata, queman el cuerpo, desaparece, ¿ah? Y también el ego colosal, ¿no? De sentirse superior, ¿no? Por eso que aumentan estas teorías, si realmente fue el cuerpo de Hitler, si se mató. Alguna vez leí que estaba en Brasil, había una película, los maíces del Brasil, o creo que los niños del Brasil, ¿no? Y estaban hablando de que ¿cómo lo llamo es todo el proceso genético, ¿no? Que ya se conocía en Alemania.
¿Mm? Entonces, por ahí se habla de estas ideas conspiranoicas, ¿no? Si realmente fue el cuerpo, para que él agarre, deje que su testamento, que lo lleven al patio principal, que lo incineren. ¿Mm? Es raro, ¿no? Sí, un micro, avance. Hay un corredor hacia Austria para la fuga de los alemanes. Ese corredor sí existió, es real el corredor, ¿no? Y fue por ese corredor que salieron los alemanes que luego van a trasladarse a Sudamérica, Brasil y sobre todo, principalmente Argentina. Argentina ha estado involucrada en muchos casos de denuncias por presencia de alemanes nazis que estuvieron dentro de esta movida de acciones violentas. Es más, recuerdo hace unos días tuve conversación con un amigo, con Eddie Romero, quien me comentaba que el extorsionador y asesino de Luis Banquero Rossi fue un nazi. Entonces, hay evidencias que hablan sobre presencia alemana, nazi, aquí en Sudamérica, principalmente Argentina. Luego, la CIA durante años le ha pedido al gobierno argentino que desclasifique los documentos secretos sobre los alemanes que llegaron a su país. Incluso se fueron a un lugar exclusivo y privilegiado y el gobierno argentino en los años 50 construyó una especie de centro de protección, de retiro exclusivo para los alemanes que habían llegado a ese lugar. La ruta de ratas es conocido como la ruta de ratas, ¿no? Los ratines. Claro, recuerde, ¿y por qué Argentina? Preguntará alguno, ¿no? Recuerde que Argentina se mantuvo neutral, por lo tanto, era que un punto estratégico para que puedan ir ahí muchos alemanes refugiados. ¿Mm? Ahí tengo una observación. Los argentinos tenían colegios Sí. de inicial y de primaria bajo la estructura, bajo el molde nazi a principios de los 30. Cuando Hitler llega al poder, los argentinos ya tenían escuelas con esa estructura, con esa ideología. Inclusive, Habían maestros que venían enseñando en Argentina. Inclusive hubo manifestaciones, hubo grandes movilizaciones, por ejemplo, en el famoso Luna Park, hubo grandes movilizaciones nazis en el mismo Buenos Aires, y eso también tiene sus fuentes. Ahora, quería mencionar, ¿no? Algo que escribió como en este libro de Frattini, muy interesante, ¿no? Sabemos que el 4 de mayo del 45, los soviéticos van a encontrar los cuerpos, los supuestos cuerpos pues de Hitler y de Eva Braun. Pero entre julio y agosto de 1945, ya en Potsdam, se van a dar estas famosas conferencias, ya el secretario norteamericano, el secretario de Estado norteamericano James Rines, conversa con Joseph Stalin y le pregunta, pues, ¿no?, al líder soviético sobre su opinión con respecto, pues, al escape, entre comillas, de Hitler, ¿no? Y Stalin, ¿qué cree que le contesta? Le dice: yo pienso que Hitler está vivo y es muy probable que se encuentre en España o en Argentina. ¿Por qué entonces, si el ejército soviético declara que había encontrado los cuerpos, por qué Stalin, líder soviético, estaba escéptico para esto? Y se funde lo siguiente: a finales de 1948, todo el material recopilado por la unidad Smerch, el Departamento de Contrainteligencia del Tercer Ejército de Asalto Soviético, cuyos hombres serían los primeros en entrar en el interior del búnker, fue enviado desde Alemania a Moscú
a la sección de investigación del segundo Departamento General del Ministerio de Seguridad de Estado de la Unión Soviética, que se ocupaba de investigar todos los hechos y acontecimientos que rodearon la muerte de los principales líderes nazis. Documentos, ojo a lo que se vio, documentos, dentaduras de Goebbels y las partes más importantes de las mandíbulas y los dientes usados para la identificación de los cuerpos de Hitler, Eva Braun y otros. Todo este material quedó archivado bajo la clasificación de alto secreto. Mira, eso fue el 48. El 54, Iván Serov, presidente de la KGB, transfirió al Consejo de Ministros de la Unión Soviética todos los materiales archivados en una sala especial del Archivo General de la KGB. Y recién en 1996, Nikolai Kokalyov, director de la FSB, Servicio Federal de Seguridad, dio la orden de abrir al público los documentos relativos a operaciones encubiertas de la KGB, incluyendo la operación bajo el nombre en código de archivo secreto. El documento explicaba que en 1970 el todopoderoso presidente de la KGB, Yuri Andropov, ordenó que los restos de Hitler, Eva Braun y otros fueran completamente destruidos. Ahora, Marco, Henry, regálame 30 segundos para reafirmar esto del caso de Argentina. Hay dos casos muy marcados de personajes, ¿no? Como Adolf Eichmann, que fue uno de los principales organizadores del Holocausto, ¿ah? Que se refugia en Argentina y es capturado en el año de 1960. ¿Me pasé? 1960, capturado, ¿no? Y otro es Otto van Riverton, estamos ya, que fue ministro de Relaciones Exteriores de la Alemania nazi y que también se refugia en Argentina. Eso es lo que cobraba mayor tesis sobre que Hitler se habría ido hacia este lugar, ¿no? Ya me acordé, era la parte genética, ¿no? Las clonaciones que ya se trabajaban, ¿no? En Alemania, ¿no? Ahí está, creo que me pasé los 30 segundos. Sigue, Henry. Ya, en este punto, las tropas rusas toman los cuerpos y los desaparecen. No le dan sepultura. Los cuerpos desaparecen. Y en el año 1970, cuando se desclasifican los documentos en la entonces URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuando se desclasifican, van directamente al lugar donde estarían enterrados los restos de Hitler y de Eva Braun. Los sacan, los creman, ¿ya? Y luego de ser cremados, las cenizas las esparcen. 1970. Luego aparece otra documentación, ¿ya? Aparece otra documentación y hablan que existe el cráneo y la mandíbula de Hitler. Cráneo que tiene dos observaciones. La primera, no hay perforación por el disparo. Y la segunda, no le hicieron ningún tipo de prueba. Y en la década del 70 empieza a correr la teoría de que no sería el cráneo de Hitler, sino de una mujer. Y eso ha corrido hasta el 2006 más o menos. Que era el cráneo de una mujer, que no son los restos de Hitler. Y junto a esa teoría surge este paralelo, y otra vez agarrando a Argentina, que Hitler logró escapar por este corredor, ¿no? A lo AGP, ahora me cae palo, logra escapar por este corredor, ¿ya? Llega a Sudamérica, va a Argentina, y en Argentina estuvieron conspirando para restablecer el Reich y formar el Cuarto Reich. Ya esa es una jalada brava, pero
todo esto en torno a esta situación de haber escondido los restos de Hitler, de Eva Braun, durante esas 2 décadas más o menos. Y como dice Marco, ya tiempo después le hicieron pruebas a estos huesos y con esas pruebas señalan que son los restos de Hitler. Sin embargo, leía por ahí, me parece, en el portal de National Geographic, que hasta ahora no se le han hecho pruebas de ADN. Y ahí viene un cuestionamiento, ¿no? Con toda la ciencia que ha avanzado ahora, ¿por qué no se le hace esta prueba y de una vez se determina, ¿no? Y se mata de una vez el mito de Hitler porque, pese a que definitivamente a estas alturas ya se murió, el mito todavía está vivo, ¿no? Esa película, hay una película a lo que refiere Carlos, Eichmann en Argentina, en Operación Final, que está hacia las afueras de, ¿qué pasó? El Plin, hacia las afueras de Buenos Aires, ¿no? Donde a través del hundimiento de uno de los barcos alemanes ahí en el Atlántico, primero en Uruguay, los sobrevivientes de Uruguay pasan a Argentina, ¿no? Y es ahí donde empieza la película, ¿no? Y se descubre pues a Eichmann que estaba en Argentina, ¿no? La Operación Final, se la recomiendo, muy buena esa película, grabada en el mismo Buenos Aires y en el mismo Argentina, ¿no? Me hizo recordar al secreto de la tumba sobre el destino de Atahualpa, ¿no? Así es. Claro, ¿dónde está la tumba de Atahualpa? Ahora tienen que escribir dónde está la tumba de Hitler. Muchachos, No, en el pero- chat han puesto algo interesante, ¿eh? Dale. ¿Lo quiera leer por ahí? Dice, profe, yo conozco. ¿Qué dice? ¿Alguien qué? Que es pariente. De Eichmann. A ver, cuéntese esa, Fernando García. Fernando García, uy, sería interesante que. Sí, que nos pase ese dato, a ver, ¿qué nos puede escribir? Con la foto, a ver, para verlo Eichmann. Testimonial, claro que sí. Así es. Bueno, Ahora, ya, sí, dale. Cierra. no, yo decía, ¿no? Bueno, muere Hitler, pero muere un personaje controvertido, ¿no? Que hasta lo último defendió sus ideales, pero que lamentablemente, pues, ese tipo de ideales causó 60 millones de muertos, ¿no? Trajo la ruina a un país como Alemania, de la cual también él es responsable de que salga de esa primera crisis, ¿no? Recordemos que Alemania, a través de una política del primer partido antes que llegue Hitler, ¿no? Perdón, del primer gobierno antes que llegue Hitler durante la época de la recesión, sale de esta crisis, se convierte en una potencia, gracias a las promesas de Adolf Hitler, e inculca, como dijiste hace un momento, en el tema educacional, ¿no? Esta forma de educarse dentro del nazismo, dentro de la superioridad racial y dentro del tema geopolítico del espacio vital. Es por eso que, si se dan cuenta, las primeras naciones que va asimilando la Alemania de Hitler son las que de la parte oriental, ¿verdad? Austria, Checoslovaquia, ¿no? Van siendo asimilados por Alemania, y el plato fuerte pues era la Unión Soviética, pues, ¿no? Entonces esta superioridad, entre comillas, ¿no? Llevó a la muerte a más de 6 millones de judíos, ¿no? 6 millones de judíos fueron muertos en estos campos de concentración y en el abuso, pues, también del trabajo al límite, ¿no? Porque recordemos que la tecnología alemana obligaba a trabajos forzados 24/7,
y no eran los alemanes quienes trabajaban, pues, ¿no? En la construcción de los tanques, sobre todo los Tiger, ¿no? Estos tanques impresionantes de más de 60 toneladas de peso, ¿no? Y de cañones largos, de estos aviones, ¿no? Casi impredecibles ¿cómo se llama? De la Fuerza Aérea Alemana, de esos submarinos, de esos acorazados, de esa maquinaria alemana que fue pues también construida por la mano de obra judía, ¿no? Y los avances tecnológicos alemanes, si nos ponemos a investigar, mira, cohetes o misiles de largo alcance, como ojivas o como ojivas, proyectiles que no solamente miraban el lanzamiento y la conquista del mundo, sino también del espacio. Y toda esa tecnología caerá luego en manos de los soviéticos, ¿no? Que tiempo después, como Unión Soviética y en plena Guerra Fría, llegarán, pues, serán los primeros en llegar al espacio, ¿no? Gracias a la tecnología alemana, ¿no? Y recuerden que también un peruano tuvo que ver mucho en esa tecnología alemana, ¿eh? ¿Se acuerdan? A ver, prócer de los proyectos espaciales. Pedro Paulet. Así es. ¿Qué hubiera sido el mundo si Pedro Paulet no hubiera tenido esa inteligencia y esa proyección, ¿no? En el busto de Pedro Paulet en la NASA, en el lo dice todo. de la NASA, lo dice todo definitivamente. Sí. Un personaje casi olvidado acá en el Perú, ¿no? ¿Tú te acuerdas que hubo una serie que daba en Canal 5, Hombre de Bronce? Ahí es la única historia que habla de Pedro Paulet. Sí, pues. ¿No? Claro. Entonces, se me fue. Sí, podría que hablar de él, ¿ah? Tomando lo que acabas de mencionar, Marco, el sistema educativo alemán en los años 30 fue muy particular porque el entorno que tiene Hitler para organizar su gobierno probablemente le gestiona este plan de intervención en el sector educativo. Y desde el nacimiento de las criaturas hasta su adultez se establecen planes y programas de ideologización. Cambian los cursos, las asignaturas cambian en Alemania. Aparecen, por ejemplo, ciencias naturales y genéticas para hablar sobre la evolución racial. Los ejercicios de matemática eran espectaculares porque te decían, con este dinero el gobierno alemán puede construir un colegio. Y con este mismo dinero el Estado alemán tiene que mantener a 2.000 judíos pobres. ¿Lo que es mejor? Preguntas como esas, ¿ya? Empiezan a jugar en criaturas desde los primeros grados, en matemáticas, en comunicación. O sea, hubo una transformación total del sector educación. Creo que regresó a la radio. A propósito de la radio, bueno ahí, Carloncho, la radio francesa anunció la muerte de Hitler en 20 o 21 de abril, casi una semana antes de la muerte oficial, el 30. Los franceses ya habían anunciado su muerte, que había muerto en el búnker. Cuando los rusos ingresan, en el parque que levantan, señalan que no encontraron ningún cuerpo que se asemeje o a Hitler, o a Eva, o a Goebbels, o a sus parientes. No encontraron, y eso lo registran, ellos anotan eso. Pues ahí vienen más dudas, ¿no? Pero retomando lo que señalabas, ¿no? Al tema educativo. Junto a este tema educativo
tiene la ideologización total porque empiezan a moverse en otros niveles. Eh, a nivel de familia, ¿no? ¿Cómo es que empodera, ensalza el rol de la mamá, de la mujer en la formación de los hijos, pero la regresa a su condición servil y enclaustrada en la cocina? La convierte en eso, pero ensalzándola, alabándola. Es Claro, claro, espectacular claro. lo que hace la ideología nazi, ¿no? Le Y hace creer podemos a la agregar, mujer que es poderosa. y podemos agregar dos cositas ahí, ya que hablaste del tema educacional, cómo se agarran del darwinismo, ¿no? El darwinismo es fundamental para la explicación de la superioridad racial. Nuestros seguidores pueden investigar cómo, ¿no? En la educación nazi, hacia los chicos, ¿no? Interviene, pues, esta ideología darwiniana, ¿no? Que explica la superioridad racial. Ahora, otra cosa, no solamente ensalzó a la mujer, sino al trabajador alemán. Yo creo que alguna vez lo dije en un anterior programa, cuando estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, cómo convenció al... Uy, ¿qué pasó? Se fue Carloncho. Bueno, ya. Cómo ensalzó al trabajador alemán, cómo lo motivó, cómo lo llevó al extremo de dar su trabajo por el gobierno alemán, ¿no? Por esa esperanza de superioridad que se vio, pues, que se vio retribuido a partir de que Hitler ofrece un carro, ofrece una vivienda, ofrece bonos, ¿no? Y algo que no tenía el trabajador alemán, que eran las vacaciones, pagadas por el Estado alemán. Entonces imagínate quién en ese momento, quién va a trabajar contento de la mano con su gobierno, pues. Y mientras que en los años 30 casi toda Europa y los Estados Unidos vivían la famosa Gran Depresión, en Alemania pues se vivía otra cosa, ¿no? Claro, ahí, incluso, a propósito de lo que mencionabas, inclusive construye un centro recreacional alucinante que no se pudo terminar, pero que es brutal solo para los trabajadores. Es Así espectacular es. el plan. Pero discrepo ahí en las cifras, porque aunque Alemania se pinta como una potencia, y es lo que se muestra para el mundo, las cifras económicas de Alemania dicen otra cosa. Ante los ojos del mundo, Alemania era una potencia, pero Hitler Claro, se vio obligado a ir a la guerra porque no tenía cómo sostener más ese sistema que lo estaba reventando. Se había abierto un forado en las finanzas que no tenía cómo sostenerlo. es que necesitaba el gas y el petróleo ruso, necesitaba el hierro escandinavo, necesitaba ser superior militarmente ante, como te dije en su momento, ante Francia y convertirlo en una potencia de segundo orden. ¿Por qué? Porque tiene frontera con él, con Francia. Y equipararse colonialmente con Inglaterra, ya que Inglaterra tiene colonias por todo el mundo. Hitler quería a Francia, a Austria y a Checoslovaquia y Rusia y Unión Soviética como sus colonias, ¿no? Así Y es. luego algunos dicen dar el gran salto hacia América, ¿no? Claro, antes que regrese Carlitos a la sala, y volviendo a la muerte de Hitler, una de las teorías que se tejen a partir de esta maraña de datos que no se terminan de aclarar cuando encuentran el búnker del Führer es que se anunció que Hitler sí logró escapar, que logró fugar por ese corredor, pero que no salió en América, sino que fue a Japón, que huyó a Japón en un submarino. La BBC cuenta que huyó en un submarino y que terminó refugiándose en Japón. Otra ruta más. Como decía Carlitos, no solo tenemos aquí un personaje que probablemente, quién sabe, a lo Falta mejor que digan que llegó a Perú.
pueda ser. ¿Quién sabe, señor? ¿Yo qué pasó? No, tuve que salir por una emergencia, ya estoy acá. No hay problema, no hay problema. Ya. Vamos, rematando entonces. Con esto, esta cuestión de no encontramos el cuerpo, hay todo un operativo de búsqueda durante esos días y en las próximas semanas, meses y años se intensificó. Yo aquí tengo mi propia teoría. Lo mismo ocurrió con el cuerpo de Osama Bin Laden, ¿recuerdan? Cuando ejecutaron a Osama y empezaron a hablar los grandes entendidos en política internacional, ¿qué pasaría si el cuerpo se mantiene? ¿Qué pasaría si tiene una tumba? ¿Qué ocurriría? ¿No? Y es muy probable que Joseph Stalin haya evaluado todo esto y haya asumido su responsabilidad histórica para desaparecer el cuerpo y evitar que exista una tumba de Hitler, para que consecuentemente al no haber tumba tampoco hayan seguidores, no hayan fanáticos que generen el mito Lo convertirías en un paradigma. ¿no? Del Mesías que llegó por estas tierras, ¿no? Por estos lares. Probablemente haya sido eso. Esa es una teoría que tengo, no la he leído todavía en ningún lado, pero haciendo el comparativo con lo que ocurrió con el cuerpo de Osama Bin Laden, con lo que ocurrió aquí en Perú con Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Y la necesidad de desaparecer el cuerpo de estos personajes para evitar cualquier tipo de movilización o de mitificación del personaje en cuestión, es probable, ¿no? Entonces, eso explicaría por qué no dieron pistas del cuerpo de Adolf Hitler. ¿Ya? ¿Ya o no? ¿Ya? ¿Otro sol? ¿Otro sol? De sol a sol, señor. Pero por favor. De sol a sol te tengo presente, dice la canción. Sí, Ya, ahí pues. ha entrado también ajá, Pérez, Marcelo Pérez, Kenia, muy bien, la promoción a Cyrus ya entró. Un poquito tarde, pero No, tiene que entender la distancia, son del Callao. Ángelo Minaya también, saludos, fue profe, la leyenda. Pingüino dice, ¿quién se escapó con Alan? Ya. Oscar dice por acá, Adolf descansa en el Friedhof de la calle El Cano en Chacarita. Carlos dice que el próximo lunes te lo va a contar sobre el tema de Eichmann, del personaje de Eichmann. Claro, sí, pero mencioné que en Argentina, buen dato sería. Ya, el vino de Humboldt, eso seguro fue un movimiento político para tener el apoyo de los obreros, por supuesto. Recordemos que el partido, antes que llegue Nacional Obrero, era el Nacional Obrero, para luego pasó a llamarse Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿no? Todo ese nombre, se llamó así, pues, ¿no? Algo así como el PSOE, ahora. Y bueno, ya para cerrar, 21:02, para cerrar todas estas teorías, cuando los rusos toman el búnker de Hitler y encuentran estos cuerpos, llevan el cadáver del supuesto Hitler, el cráneo, ¿no? Y lo que hacen es zafarle la mandíbula y guardar la mandíbula. Así es lo que estábamos comentando en ese momento. Claro. Y contrastan, y aquí para cerrar las teorías, porque encontraron al médico de Hitler y el médico le dio el historial de la dentadura de Hitler. Con este historial era fácil reconocer si eran o no las muelitas de Adolfo Hitler. Adivinen qué les dijo el médico de Hitler a los rusos cuando lo interrogaron.
no era. Eso se lo cuento Eso cuando, no era. cuando Fernando García le cuente a Carlos, yo le cuento a Fernando García qué le dijeron a América. Buena. Le dijo que no era. Entonces, reflexiones. ¿Por qué el mito de Hitler? ¿No? Porque el mito es sobre la muerte, más que sobre Hitler, es sobre la muerte. Algunos pueden decir que para endiosar al personaje, Sí, pues. puede ser, ¿no? Porque como dicen los franceses, de repente murió antes y escondieron el cuerpo para que muera en un evento importante, resistiendo, porque la prensa alemana dijo eso, la radio alemana dijo eso, ¿no? Que resistió peleando el ataque, el embate de los rusos. ¿No? Hitler murió heroicamente, no se decía que se suicidó. Para muchos eso no es un acto de hombría. No me quiero ese tema que es muy sensible. Cuidado. Pero quedan ahí algunas cuestiones por revisar en la historiografía. Sin embargo, la muerte de Hitler no representó el fin de la guerra definitiva ni la solución para la problemática en la que habían caído los judíos. Es más, creo que después de la guerra, la solución que plantea la naciente Organización de Naciones Unidas fue peor de lo que se había tenido antes de la guerra. Más allá de lo que se cuestionó a Hitler, no se terminaron de resolver las cuestiones que habían llevado a esta guerra, ¿no? Y algo que mencionaba en el programa anterior cuando hablábamos sobre este hecho es que la ideología está en el cerebro. Puedes matar a la persona, pero sus ideas se han transmitido a las personas en el cerebro. Y el sistema educativo alemán estuvo vigente por más de una década. Entonces, imagine usted el cambio neuronal ideológico que generó en los alemanes que pasaron por esas escuelas y qué edad tendrían en este momento. Si armas un arco del 30 al 45 y las repercusiones que tuvieron en los próximos años y el rebrote del neonazismo en Europa, en Alemania, acá en Argentina, ¿no? En fin, hay mucho que hablar todavía ahí, ¿no? Así es. Es uno de los grandes enigmas de la historia. Sí. Así O es. sea, y queda ahí, ¿no? Al tener ese personaje, ¿no? Que en un principio en Alemania es muy querido su libro, ¿no? Mi lucha, ¿no? Que se sabía de cómo él escribía y cómo ganaba adeptos, ¿no? Ya después lo de la guerra es condenable, ¿no? Pero antes de la guerra, era un personaje para muchos admirado. Endiosado. Exacto. No lo quería utilizar, pero... El mismo Hitler, en la década del 30 ya no quería que lean su libro. Porque habían pasajes que ya no coincidían con la ideología que estaba desarrollando en los 90. Pese a ello, es un libro muy particular para identificarlo con Hitler, definitivamente eso, ¿no? Para cerrar, bueno, voy a utilizar esta última parte del libro de Fratini, donde se hace una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo pudo una nación que había sido cuna de hombres ilustres como von Humboldt, Beethoven, Mozart, Goethe, Einstein, Mendelssohn, Schumann, Schiller, Planck o Fichte permitir la barbarie y el exterminio, encasillados en una sola persona? Ahí lo dejo. Increíble. Bueno. Grandes personajes alemanes. 21,8 por aquí. Pingüino de Humboldt dice, no se muere quien se va, solo se muere el que se olvida. Y Fernando García dice, profes, la próxima hablen de qué pasó con la nación nipona luego de la Segunda Guerra Mundial. Ya lo hicimos, ya hicimos un programa sobre Japón después de la guerra. Así es, y sobre las bombas.
Así es, claro, cuando hablamos de Hiroshima y de Nagasaki, Claro. Y está grabado, que lo pueden buscar si desean, si lo pueden revisar. hablamos sobre el Japón que llega a convertirse en el imperio japonés y luego, ¿no? ¿Qué sucede con Japón, ¿no? Y una de las incógnitas para picarte y puedas buscar el programa fue por qué no se juzgó al emperador Hirohito. Ahí te la dejo y ahí lo explicamos, Ahí está en el video. Sí, ahí está el video. Y Pedro Paulet pide programa, Pedro Paulet quiere su programa. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a cuadrarlo en una fecha posterior. Pero sí va. Próximo martes, Desde el grupo aéreo número 8 lo vamos a hacer. mayo, se viene el 2. El 2 de mayo, ¿qué pasó en España? ¿Por qué tiene que ver el 2 de mayo? ¿Por qué los españoles querían atacar el Callao el 2 de mayo? Vamos a dejársela picando, ¿no? Porque no fue casualidad. Para España era algo importante. 2 de mayo. Muy bien, señores, disfruten su feriado, disfruten el feriado largo para los del sector público. Gracias, Dina. Vámonos, señores. Sácale provecho a eso. Gracias, por favor, comparte. Un abrazo. Suscríbanse al canal. Gracias por ese yape. Por Lo favor, máximo, chicos de Sabia. Lo máximo. Los queremos un montón. Listo. Acabo de ver 6 ceros. No, A la izquierda. ese es un número telefónico. Ya. No, 9 sería. Ya. Listo, nos vemos. Nos vemos, cuídense, chao. Nos vemos. Vamos con la historia. Ahí vamos.